Christopher dijo algo muy interesante y lo grabé, que lo voy a mencionar. Él estaba agradecido, contento porque estaba siguiendo el camino. ¿Qué camino estaba siguiendo? El de su hija, ¿sí o no? Se bautizó, también pasó a la plataforma y qué privilegio el Señor me ha concedido de acompañarlos a ellos esta mañana aquí en la plataforma. Saludamos a Tamara y a Cristo. Que Dios les bendiga y muchas gracias por darme ese privilegio de tenerlos a ustedes conmigo aquí. Mientras estaba el probativer, las ofrendas, la adoración infantil, varios de ustedes estaban llegando a la iglesia. Mi hermano está solito hoy, la esposa, la hija, están en otro lugar. Los hijos del hermano Tapia también estaban llegando, el hermano Marcos, Melania, Mila, Ciro, Ezra, Matías, también estaban llegando. Bienvenidos a todos ustedes. Amén. Que Dios los bendiga y la paz del Señor esté esta mañana en nuestros corazones. Amén. Aunque la paz, hablar de paz y ver las noticias mundiales es algo que hoy día es escaso, ¿sí o no? No hay conversación que tengamos con alguno por allí que nos surja el tema de los conflictos que hay en el mundo. Bueno, Jesús ya lo dijo. Si vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, el capítulo 23. Permítame abrir la Biblia en el Mateo, capítulo 23. El versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos? ¿Y qué pasó? No quisiste. Y el texto sigue diciendo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué lamento de Jesús, ¿verdad? Y él pronuncia estas palabras, Jerusalén, y llora: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Y no quisiste. Pronuncia estas palabras después del discurso, el sermón, la predicación que tuvo, la podemos ver al inicio del capítulo 23, en la sinagoga, donde él habló, reprendió a los escribas, a los fariseos, al pueblo en general. Y él llora. Hay un lamento de él allí. Y saben, hermanos, Jerusalén, ciudad de paz. Así se traduce del hebreo. Eso significa Jerusalén, ciudad de paz. ¿Qué es lo que tenemos hoy día en Jerusalén? Un campo de guerra. Aquello que podría haber sido, ya no es. Saben, hermanos, preocupa ver en Internet. Es cierto que Internet es una herramienta de aprendizaje, pero también de sembrar dudas, errores, confusiones. Preocupa ver cómo hay mucha gente que busca en la Biblia, en las profecías y especialmente en Daniel capítulo 11, una explicación a la situación actual del mundo. Buscan ahí en la Biblia quién es Irak, quién es Jerusalén, hasta por ahí encontrar a alguien que opinaba Hormuz en la Biblia, el canal de Hormuz en la Biblia. Preocupa eso, porque hay mucha desinformación, mucha información que conduce al error. Y es un juego peligroso de tratar de buscar en la Biblia la explicación de la situación actual del mundo, porque puede, como dije, inducirnos a el error. Creo que la pregunta fundamental que tenemos que hacernos hoy día es si Jerusalén todavía juega un papel en la historia del plan de salvación.
Jerusalén actual, ¿juega un papel todavía en la historia del plan de salvación? Aunque nos gustaría que sí, alguien dijo, no juega. Desde este momento que lo rechazaron, perdieron ese estatus, ese privilegio. Pero hubo otros eventos también que mostraron que ellos perdieron este estatus. Cuando moría Jesús, su último suspiro, ¿recuerdan qué pasó en el santuario? La cortina que separaba al pueblo de la presencia de Dios se rasgó ¿de dónde? De arriba para abajo. No por mano humana. ¿Saben algunas de las características de esa cortina que separaba al pueblo de Dios, del lugar santo, el santísimo? ¿Cómo era esa cortina? ¿Qué espesor tenía? Este espesor, 10 centímetros de espesor. Necesitaban más de 300 sacerdotes para poder manipularla, limpiarla, acomodarla, etc. Y esa se rasgó como señal de que ya ahora tenemos acceso directo. Es todo un tema, no es el tema de esta mañana, pero se separó ahora, ya no hay, si se terminó esa separación, ya no hay separación, hay libre acceso a la presencia de Dios. Una señal de que Jerusalén ya no juega un papel importante en el plan de salvación. ¿Se fue la gloria de Dios? Sí. Y en varias ocasiones en la historia del pueblo de Israel, la gloria de Dios se fue. ¿Recuerdan el carro de Ezequiel, carro con ruedas y dentro de ruedas? Y la gloria de Dios que sale del templo y sube a ese carro, el carro de Ezequiel. Pero si vamos más atrás en la historia, vemos en el caso de Elí, sus dos hijos sacaron el arca del templo para llevarlo al frente de batalla como un objeto de buena suerte, creyendo que con eso iban a ganar la batalla. ¿Y qué pasó? Fueron derrotados. Y cuando el profeta Elí, el papá de estos dos chicos que sacaron el arca, se enteró de que el arca, la gloria de Dios salió del templo, se cayó y se desmayó y murió. Y en ese momento que él moría, nacía su nieto. ¿Saben qué nombre le pusieron? Icabod. Se ha ido la gloria de Dios. Se ha ido la gloria de Dios. El pueblo de Israel, Jerusalén, perdió ese estatus de nación. El concepto de tierra santa, que era válido en los tiempos bíblicos, ya hoy no lo es. Y surgieron dos corrientes de interpretación profética a raíz de la Reforma Protestante, dos movimientos de interpretación profética de la Contrarreforma. Si conocemos algo de historia y las profecías, vamos a ver que los reformadores vivían en los días del cumplimiento de la profecía de los 1260 días o 42 meses, al final de ese periodo. Ellos estaban viviendo ahí como cumplimiento y veían que el cumplimiento de la profecía era para ellos algo presente, en esos días se estaba cumpliendo. Y investigando la palabra de Dios, viendo que era cierto lo que decía la palabra de Dios, y como que alguien se atrevía a meter preso a un papa. Y entonces comenzaron a buscar, investigar Daniel, Apocalipsis, y se dieron cuenta de que ante la pregunta, ¿quién es la bestia? ¿Quién es el cuerno pequeño? Llegaron a la conclusión de que la bestia es el papado y el cuerno pequeño también, Roma. Pero a Roma no le gustó. Entonces dijeron, ¿cómo podemos acallar estas voces donde muchos han creído, donde muchos han seguido este mensaje? ¿Cómo podemos acallar de que nosotros no somos la bestia, no somos el anticristo, no somos el cuerno pequeño? Y entonces surge una de estas corrientes de interpretación profética y mandan todo al pasado, muy cerca de Daniel. Y allí encontraron un rey. Ustedes habrán escuchado o leído cuando estudian las profecías de Daniel,
de Apocalipsis, Antíoco Epifanes, un rey que sí entró en el templo, profanó el templo, suspendió los sacrificios, y parecía que él calificaba para ser ese cuerno pequeño. Y que ven, nosotros no somos, es él. Pero miren lo que dice Jesús, que en el capítulo 24, versículo 15, de Mateo, capítulo 24, versículo 15. Vamos a esperar para que esté proyectado, si ustedes lo pueden ver. Jesús dice, no, esto no ocurrió en el pasado. 24:15. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar donde santo, el que lee entiende. Jesús dice, no, esto es algo del futuro todavía. Cuando ustedes vean dice, la abominación desoladora, sentada ¿dónde? En el templo. El templo todavía no había sido destruido. Entonces Jesús manda esto al futuro. Y en realidad este es el tema de Mateo capítulo 24. Todo el capítulo 24 y 25 habla sobre este tema. Y entonces viene la pregunta de los discípulos. Capítulo 24, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no ves todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos mezclaron dos eventos y le hicieron la pregunta. Uno de los eventos era cuándo va a ser destruida, cuándo no va a quedar piedra sobre piedra. Y la otra, ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús le responde también, aparentemente de forma mezclada, a esa pregunta, donde los discípulos hacen referencia a dos eventos, y Jesús le responde de la manera que le responde, por su misericordia. Y para que nosotros entendamos también que tenemos que tener una vida en espera de esos eventos. A ellos les dijo, porque eso ya se cumplió, cuando veáis la abominación desoladora. Y a nosotros, cuando veáis la señal del Hijo del Hombre. Respondió de esa manera Jesús, para darnos a nosotros también una vida en espera. Ahora, si Jesús les hubiera dicho, porque ellos preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Si Jesús hubiera dicho, bueno, mi venida va a ser, estando en el primer siglo, mi venida va a ser en el año 2145. Y nosotros estábamos ahí. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? ¿Cómo? Falta. ¿Y cuánto falta? Mucho. ¿Verdad? Y si Jesús hubiera dicho, viene en el año 2031, ¿a algunos les suena esa fecha, 2031? Lo va a sonar enseguida. Si Jesús le hubiera dicho, en el año 2031, ¿qué pensaríamos nosotros? Hay tiempo todavía. Un poquito menos, sí, pero hay tiempo. Y saben, lamentablemente hay algunos adventistas que enseñan esto, que Jesús va a venir en el año 2031, que va a venir el anticristo, va a entrar al templo. ¿Qué templo? Ellos tienen todo preparado para reconstruir el templo en un mes. ¿Han escuchado ustedes hablar de evangélicos mesiánicos? Ahora les suena la fecha 2031. Porque ellos enseñan, tristemente algunos adventistas, haciendo un uso incorrecto de la interpretación de la profecía, de tomar los días literales, 2 días por año, llegan a la conclusión de que va a ser, tergiversando algunas citas, algunos textos, en el año 2031.
Imagínense si Jesús hubiera dicho, bueno, sí va a ser en el año 2031. ¿Cuánto le falta todavía? Hay tiempo. Pero hermanos, no hay tiempo. Capítulo 24, versículo 42 en adelante. ¿Qué nos dice Jesús ahí en el capítulo 24, versículo 42 de Mateo? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué vela el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados o apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Él no dio fechas. Él no dijo tal día, tal hora, tal año voy a venir. Y está bien que no lo dijo. Porque ¿cuál es el mensaje? No es tan importante saber cuándo va a venir, sino estar preparado. Gracias. Estar preparado. Velad, dice más de una vez. Y este es el mensaje de esta mañana, hermanos. No sabemos cuándo va a venir Jesús. Y eso no es tan importante, sino que el estar preparados ahora, en cada momento estar preparados. Ahora sí, nos dicen, bueno, va a venir entre 1000 años, 100 años. ¿Cómo podemos nosotros vivir el mensaje en forma actual, pertinente, de estar velando, si falta mucho, si faltan muchos años? Imposible, ¿verdad? Entonces, hermanos, no hay que, volviendo al principio, no hay que mirar tanto a Irán, Irak, Ucrania, Gaza, el estrecho de Hormuz, para hacer nuestro reloj profético. Porque el reloj profético de la palabra de Dios no tiene nada que ver con estas interpretaciones que nosotros por ahí las encontramos en internet. Cuando los discípulos se encontraron, o Jesús con los discípulos, que está registrado en Hechos de los Apóstoles, ellos se encontraron y entonces le preguntaron a Jesús, Señor, ¿ahora vas a restaurar a Jerusalén? ¿Y cuál era el sueño de los discípulos? Porque todavía no habían entendido el tema del reino de los cielos, en fin. ¿Cuál era el sueño de ellos? El sueño de los políticos de aquel tiempo y el sueño de los políticos de ahora, el sueño de los mesiánicos, que Jerusalén va a ser nuevamente cabeza y no cola, que las profecías de Ezequiel, Isaías, Jeremías, dadas al pueblo de Israel, pero que las perdió por su infidelidad, se van a cumplir. ¿Y cuáles serán esas profecías? Algunas de ellas. Que todos los pueblos van a decir, vamos a Jerusalén, porque de allí va a salir la palabra de Dios. Vamos al templo a adorar, porque esta casa va a ser llamada casa de oración a todos los pueblos. Hasta el Cordero iba a estar con él, león. Bueno, nosotros empezamos para tierra nueva, pero era promesa para ellos, si se mantenían fieles. Qué futuro, ¿verdad? Que iban a destruir todas las armas y convertirlas en instrumentos de arado, de labranza en la tierra, y que iba a haber prosperidad, no iba a haber más guerra, iba a haber paz en esta tierra. Podría haber sido si hubiese sido fiel, pero no es. Qué futuro, ¿verdad? ¿Y qué queda hoy de Jerusalén? Un domo de hierro, ¿sí o no? Para protegerse de los misiles, de los cohetes. Si Dios quiere proteger a su pueblo, no va a usar un domo de hierro ni cohetes. Si no, veamos en Apocalipsis cómo va a proteger la santa ciudad cuando descienda, ¿no es cierto?, en su tercera venida. Hermanos, entonces, ¿qué papel juega Jerusalén? ¿Hay que ir allá para adorar? ¿Hay que ir allá para el muro de los lamentos, o la vía dolorosa, o recorrer los lugares que Jesús recorría para adorar?
La pregunta que le hizo la mujer samaritana a Jesús, yo creo que resuelve un poquito este dilema. Cuando ella le dice, Señor, nuestros padres nos adoraron en otro monte. Los judíos adoran aquí. ¿Dónde es el lugar para adorar? ¿Qué le respondió Jesús? Hay una respuesta tan linda, tan liberadora de Jesús. Le dijo, ni allá ni acá, sino ¿cómo? ¿Recuerdan ustedes? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No necesitamos hacer viajes a lugares específicos, Meca, Jerusalén y tantos otros lugares o altares o en fechas específicas para adorarle. ¿Qué estaba diciendo Jesús? En cualquier lugar donde se invoque el nombre de Dios es un lugar de adoración. Dios se hace presente. Y en cierto sentido, Jesús presenta entonces la nueva Jerusalén espiritual. Es adorarle en espíritu y en verdad. Y de alguna manera, este lugar, este templo, aquí en el sector del Belloto Sur, puede ser el lugar donde Dios se manifieste más que en cualquier otro lugar del Belloto Sur. ¿Por qué? Porque le invocamos, que lo buscamos. Hasta tu casa, hasta mi casa, puede transformarse en un templo, en esa nueva Jerusalén donde Dios se hace presente. ¿Por qué? Porque le invocamos. Y eso es lo maravilloso del mensaje. En cualquier lugar donde invocamos el nombre de Dios, Él se hace presente, Él se manifiesta. Pero ¿saben? A Satanás no le gusta eso. A Satanás no le gusta que cada templo pueda convertirse en un lugar de adoración, en un lugar donde se invoque su nombre y Él se hace presente. No le gusta. Y Él va a tratar de minar, va a tratar de destruir. Entonces, yo creo que es oportuno que esta mañana evaluemos, nos preguntemos, ¿realmente Dios se manifiesta en este lugar? ¿Cuál es la evidencia de la manifestación de Dios en este lugar? Donde decimos que invocamos su nombre. Alguno puede decir, bueno, lo que creemos, lo que enseñamos, lo que predicamos, no necesariamente. La evidencia de la manifestación de Dios en este lugar es cómo nos relacionamos. Cómo nos relacionamos entre nosotros. Cómo cuidamos al hermano, a la hermanita, al joven, a la señorita que pecó. ¿La restauramos? ¿La acompañamos? ¿Cómo tratamos a la persona que piensa diferente a nosotros o tiene otros criterios, otra manera de vestirse inclusive? ¿La tildamos, la etiquetamos o la acogemos? Me dio mucha alegría ver esta mañana cuando iban llegando los que iban llegando acá. A él yo los veía porque yo estaba sentado en la banca ahí, pero de aquí los veía como las hermanitas los recibían, o los hermanos los recibían a los que iban llegando. ¿Saben? La mejor campaña de evangelismo que puede tener una iglesia es la puerta. Es la puerta. ¿Cómo recibimos a los que venimos a adorar? Relaciones. A Satanás no le gusta. Cuidemos ese detalle, hermano. A Satanás no le gusta que nuestro hogar se convierta en un lugar de adoración. Él también va a hacer lo posible para arruinar ese lugar. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Si queréis que si queréis que Jesús muere en vuestras casas, permitamos que solo se pronuncien palabras amables.
Si queremos que Jesús more en nuestras casas, permitamos que solo se pronuncien palabras amables. Los ángeles de Dios no morarán en lugar o en el lugar en el cual se haga la contienda, la contención. Atesoremos la paz, la cortesía cristiana, y los ángeles serán nuestros huéspedes. Convirtamos nuestros hogares en un lugar de oración, y me estoy hablando yo a mí mismo primero. Un lugar de oración, un lugar de perdón, un lugar de paz. Pero eso solamente se logra si Jesús está allí. Si permitimos, ¿verdad?, a través de nuestra manera de relacionarnos, que los ángeles moren allí. Hermanos, los discípulos hicieron una pregunta. En realidad dos. ¿Cuándo serán estas cosas que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Volvamos a Mateo capítulo 24. Dice el versículo 3. Sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo serán estas cosas que no va a quedar piedra sobre piedra? Y realmente no quedó piedra sobre piedra. Cuando en torno al año 70 el general Tito llega a Jerusalén, y ocurrió algo muy extraño. Cuando llega el general Tito con el ejército, se detuvieron ante la ciudad y como que se replegaron, retrocedieron. Dieron tiempo para aquellos que habían escuchado y creyeron a las palabras de Jesús, huyeron. Porque Jesús les decía: cuando vean esta abominación desoladora, el que está en la azotea, baja y huya. El que fue al campo no regrese. Huyan, no hay tiempo de análisis, Apocalipsis o Daniel, bueno, no estaba escrito todavía, pero Daniel 11, no, huyan. Ustedes han sido advertidos. Y muchos se salvaron. Y realmente no quedó piedra sobre piedra, porque prendieron fuego el templo y el oro se derritió y quedó entre las piedras, rompieron las piedras y se llevaron las piedras para sacar el oro. No quedó, se cumplió, piedra sobre piedra. Pero la pregunta también era doble: ¿qué señal habrá de tu venida? Fíjense, los discípulos dicen ¿qué señal? No dicen qué señales. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y pregunto, algo comentamos el miércoles, cuando nuestro hermano Pedro tenía el tema, ¿son las guerras la señal de la segunda venida de Cristo? ¿Son las enfermedades, el COVID, señal de la segunda venida de Cristo? Bueno, decimos que sí, pero no es la señal. Las guerras no son la señal. Jesús mismo lo dice: va a haber guerras, terremotos, hambre, pero todavía no es el fin. Por eso, hermanos, no hay que vivir con miedo, con temor de cuando estalla una guerra, y Ucrania y muchos predicadores: ahora es el tiempo del fin, nos surgió Irán, ahora sí viene la bomba atómica. No vivamos con ese miedo. Jesús dice: habrá, y Daniel capítulo 11 y 12 dice: van a haber guerras hasta el tiempo del fin. No son la señal. El COVID, todos decían: ahora sí es el fin del mundo. ¿Cuál es la señal? Porque miren, la pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal? Capítulo 30 de Mateo 24. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Alguien respondió el miércoles cuando se preguntó
¿Cuál es esa señal? Alguien dijo, bueno, y también aparece aquí en el contexto la predicación del Evangelio y entonces vendrá el fin. Pero no es la señal. ¿Por qué no es la señal? Porque no va a ser entendida por todos los habitantes de la tierra como la señal, la predicación del Evangelio. Para nosotros sí. Pero acá dice, se levantarán todos o todas las tribus. ¿Cuál es esa señal entonces? Que va a ser evidente, indiscutible, no hay análisis, no hay manera de interpretarla de otra forma. ¿Cuál es esa señal? Y aquí encontramos un problema de traducción de la Biblia. Porque ese texto se puede traducir así: la señal del Hijo del Hombre. Pero ¿cuál es esa señal? Es como que Jesús tiene una señal, pero no nos dijo. ¿Y cuál es esa señal? No la sabemos. Pero el texto se puede, y es más correcta la traducción, de la siguiente manera, y nos queda mucho más claro: aparecerá el Hijo del Hombre como señal. ¿No nos dice aquí? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuál es la señal? El Hijo del Hombre como señal. Pero cuando veamos esa señal, la venida del Hijo del Hombre como señal, es tarde. La puerta ya se ha cerrado. Por eso el mensaje y el énfasis de esta mañana, hermanos, es velar, el estar preparados ahora, el estar preparados en cada momento. ¿Y cuál es esa señal? Verán al Hijo del Hombre sentado en una nube. En el conflicto de los siglos, yo les invito, si lo tienen, si no, pidan aquí a la secretaria de Publicaciones que lo consiga. Miren lo que dice aquí: pronto aparecerá en el cielo una pequeña nube negra, cuyo tamaño será más o menos la mitad de la mano de un hombre. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. ¿Cuál es la señal? Una nube pequeñita, oscura, pero a medida que se acerca, porque está rodeada por los ángeles, cada vez más brillante, cada vez más iluminada. ¿No le dijeron los ángeles a los discípulos: ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús, así vendrá como lo habéis visto. Y Jesús, ¿cómo fue al cielo? Escondido, envuelto en una nube. ¿Cuál es la señal de la segunda venida de Cristo? La señal es el Hijo del Hombre viniendo en una nube. Pero recuerden, cuando veamos esa señal, ya es tarde. Y el mundo sabrá, todos, dice aquí, que ha llegado su fin. Que el mundo se va a terminar. Y va a haber dos grupos. Cuando yo desde chiquito estudié o me enseñaron mis padres y las maestras de escuela sabática, esto quedó firmemente grabado en mi mente, en mi corazón. Va a haber solamente dos grupos. No se puede describir, y ellas lo mencionan aquí en el conflicto de los siglos, no se puede describir la angustia, la desesperación de los que rechazaron y van a clamar a los montes, caernos y escondernos de aquel que viene. Pero habrá otro grupo. Yo quiero estar contigo. ¿Qué va a decir ese grupo? Este es. ¿Cuándo va a ser esto? No lo sabemos. Jesús no nos dio fecha, año, y está bien que no nos haya dicho. ¿Saben por qué está bien que no nos haya dicho? Porque al Señor le interesa el espíritu de los que esperamos su venida. Así como va a haber dos grupos, va a haber también dos espíritus o dos maneras de esperar al Señor en las nubes. Miren, y Christopher leyó, Mateo capítulo 23.
perdón, capítulo 24, versículo 44 en adelante. Mateo 24, 44. Por tanto también vosotros estáis apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues este siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es? ¿Es Tamara? ¿Es Christopher? ¿Es el hermano Juan? ¿Es Patricia? ¿Quién es? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Pero el otro espíritu de ciertos digo sobre todos los bienes los pondré. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Cuál es el otro espíritu? Mi Señor tarda. ¿Cuál es el otro espíritu? No tengo tiempo. ¿Y qué pasa cuando aceptamos la idea de que el Señor tarda? Porque anda circulando por ahí la enseñanza de la tardanza de la venida de Jesús. Que Él se tarda. ¿Qué ocurre cuando aceptamos esto de que el Señor se tarda en venir? ¿Quieren la respuesta? Prepárense. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus compañeros y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en ese día que no lo esperaba y a la hora que no sabe. ¿Qué pasa, hermanos, cuando creemos que el Señor se tarda y nos distraemos y nos desorientamos con el propósito, la visión que tenemos en forma personal y como pueblo, como iglesia, de prepararnos y preparar un pueblo para su venida? ¿Qué ocurre? Comenzamos a golpear a sus consiervos, a sus consiervas, ¿sí o no? Y a meternos de vuelta con los borrachos. Lo dice, qué actual, qué pertinente, qué vigente es la palabra de Dios. El Señor no nos dio fecha ni hora, porque Él quiere ver qué espíritu tenemos nosotros cuando lo aguardamos. Yo no les puedo decir en esta mañana, hermanos, porque nadie sabe el día y la hora. El Señor va a venir el miércoles. No sé. O esta tarde no vamos a tener sociedades jóvenes, alguien podría decir, porque el Señor va a venir a las 3 de la tarde. ¿Qué pasa? Hay sociedades jóvenes. Pero si alguien dijera, el Señor viene a las 3 de la tarde. El apóstol Pablo dice, si hoy oyereis su voz donde les cae vuestros corazones. Hoy. Y si hoy abrimos nuestro corazón, ¿qué dice el Señor? Hoy entrar. Y cuando el Señor entra, Él trae su reino a nosotros. Él trae la nueva Jerusalén a nosotros. No tenemos que esperar que va a venir en 100 años, 1000 años adelante. El Señor quiere entrar ahora con su reino en nuestros corazones y darnos a nosotros el privilegio de vivir en forma anticipada los gozos celestiales. ¿Cuándo es el día? Yo no les puedo decir con certeza mañana o pasado. No. La certeza que puedo darles a ustedes es ahora, es hoy. No hay tiempo, no tengo tiempo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para que podamos vivir nosotros el gozo, la esperanza de la inminencia de la segunda venida de Cristo. Cristo muy pronto vendrá. ¿Estaré preparado? Que el Señor nos bendiga.